buscamos al cobre. En la tabla periódica se encuentra en el bloque 3D. Buscamos el gas noble anterior, sería el argón. Y empezamos con el orbital 4s. Tenemos 4s2 lleno y 3d llega hasta el elemento número 9 que corresponde al cobre, entonces 3d9. Si reordenamos eso, tenemos entonces argón, 4s2 pasa detrás del 3d9. Dibujamos el diagrama de orbitales. 5 casillas para el orbital 3D, una para el 4s. Vamos llenando las casillas, siempre primero para arriba, luego para abajo. Y finalmente en el 4s tenemos 2 electrones. Ahora, observemos que en el caso del bloque D llegamos hasta 9 electrones. El detalle es este. Recordemos que discutimos sobre la estabilidad de ciertas especies en términos de orbitales y de los diagramas de esos orbitales. Y tenemos que hay especies que se consideran anómalas porque pueden hacer transferencias de electrones entre orbitales que tengan energías similares. Todo esto con el fin de ganar una configuración más estable. Observemos que el cobre tiene una configuración que es casi estable. Al orbital D le falta solamente un electrón para lograr conseguir una configuración electrónica donde tiene el orbital 3D completamente lleno, lo cual es muy estable. Entonces, el cobre sufre un proceso interesante donde uno de los electrones del bloque 4s se va a pasar al bloque 3d, con el fin entonces de brindar una mayor estabilidad al sistema. Eso nos dejaría entonces con una configuración electrónica que sería realmente (3d10 4s1) y cambiamos el diagrama de los orbitales. Aquí va a estar completamente lleno y en el 4s tenemos solamente un electrón. Esto nos permite entonces tener estabilidad en dos sentidos. Primeramente, el bloque 3D queda completamente lleno y el bloque 4s queda semilleno. Ambos ganan estabilidad en el proceso. En el ejercicio 2 vamos a dibujar los diagramas de orbitales de los átomos que tienen las siguientes configuraciones electrónicas y vamos a indicar cuáles son los números cuánticos del electrón diferenciante para cada una de las especies. Tenemos esos tres casos. Primeramente, recordemos que el electrón diferenciante es el último electrón que nosotros colocamos en la configuración electrónica. Así que vamos a identificar primeramente ese electrón diferenciante. Vamos a dibujar el orbital y luego vamos a establecer cuáles son los números cuánticos para ese electrón diferenciante. En el primer caso, tenemos la especie 1s2, 2s2, 2p5. El diagrama de orbitales para esa especie corresponde a un orbital 1s, un orbital 2s y un orbital 2p. 1s y 2s están completamente llenos de electrones. 2p tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones. El electrón diferenciante en este caso sería el que colocamos al final, este de acá. Entonces vamos a describir los números cuánticos para ese electrón. Recordemos que tenemos 4 números cuánticos que serían n, l, ml y ms. El número n corresponde al nivel energético en el cual se encuentra el electrón, que sería 2.
El número L corresponde al tipo de orbital en el que se encuentra el electrón. Es un orbital de tipo P. El número de L asociado a un tipo P sería 1. Luego, el número ml corresponde a en cuál de las tres formas orbitales está el electrón. Resulta que estas formas las vamos a asociar con uno de los números correspondientes a ml. Si recordamos lo que sabemos de números cuánticos, ml en este caso puede tomar tres valores, -1, 0 y +1. Así que nosotros lo que hacemos es asignar a cada uno de estos orbitales un valor. El primero sería -1, el del medio 0 y el último sería +1. El electrón diferenciante estaría entonces en el orbital que estamos denominando como ml0. Entonces el número cuántico sería 0. Y finalmente, el número del spin depende de si la flecha está apuntando hacia arriba o hacia abajo. En el caso de que apunte hacia arriba es +1/2. En el caso de que apunte hacia abajo es -1/2. Vamos con el segundo caso. La configuración electrónica sería neón 3s2. En este caso tenemos un orbital 3s y tenemos dos electrones en ese orbital. El último electrón que colocamos es el electrón diferenciante, que lo tenemos representado en azul. Entonces los números cuánticos para ese electrón serían, en el caso de n, tenemos que n corresponde al nivel energético, sería 3. L corresponde al tipo de orbital, que sería un orbital de tipo S, tiene asociado un número de L de 0. Y recordemos que los orbitales de tipo S solamente pueden tener un valor de ml que también es igual a 0. El valor de ms depende de si la flecha está hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el spin apunta hacia abajo, quiere decir que es un spin de -1/2. Vamos ahora con nuestro último caso. Sería la especie con configuración argón 4s2, 3d5. En este caso vemos que no tenemos reordenado por nivel energético la configuración, pero eso nos va a servir para darnos una idea de dónde está realmente el electrón diferenciante. El diagrama de orbitales sería entonces 4s, tenemos 4s y tenemos 5 casillas para el orbital 3d. Llenamos todo con electrones, el 4s, 1, 2, 3, 4 y 5 para el orbital 3d. En este caso, mi electrón diferenciante sería el último electrón colocado en el orbital 3d. N sería igual a 3, L sería igual a 2, que es el número asociado para el orbital d. ml puede tomar 5 valores, -1, -2, -1, 0, +1 y +2. Vamos a asignar nuestros valores a cada uno de los orbitales dentro del diagrama. Vemos que el último electrón lo pusimos en el orbital +2, así que ese sería el número cuántico correspondiente. Y ms en este caso sería +1/2 debido a que el spin apunta hacia arriba. En el ejercicio 3 vamos a indicar que está incorrecto en las siguientes configuraciones electrónicas. Tenemos estos tres casos. En el caso A, observemos que la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 3s1. El detalle erróneo en este caso es que no estamos respetando el orden de llenado de los orbitales. Estamos llenando el orbital 3s sin antes haber pasado por un orbital que debe estar entre el 3s y el 2s, que es el orbital 2p. Así que aquí nos falta llenar primero ese orbital 2p para poder continuar. En el segundo caso tenemos la especie neón 2s2, 2p3. Si nos vamos a la tabla periódica, veremos que esta configuración electrónica corresponde a la especie nitrógeno, pero en este caso el helio que estamos colocando
es un gas noble posterior al nitrógeno, no anterior. El gas que debería ir en esa casilla sería helio. 2s2, 2p3. Y en el último caso tenemos la especie argón 4s6. El error que tenemos en este caso está en la cantidad de electrones que tenemos en el orbital s. Recordemos que debemos respetar el máximo de llenado de cada uno de los orbitales. El orbital s solamente se llena con 4 electrones, así que tendríamos que poner argón 4s2 y esos 4 electrones que me quedan sobrando irían al siguiente orbital. Orbital 3d4. En el ejercicio 4, vamos a indicar a qué elemento de la tabla periódica corresponden cada uno de los siguientes conjuntos de números cuánticos. En el primer caso tenemos una especie que tiene un N de 3 y un L de 1. Recordemos que el L1 se relaciona con un orbital de tipo P, así que esa especie tiene su electrón diferenciante en el orbital 3p. Luego tenemos un ML de más 1. Recordemos que para estas especies tenemos este orbital 3p, cada una de estas casillas está relacionado con un valor de ML, menos 1, 0 y más 1 correspondientemente. Entonces, ese más 1 me está diciendo que el electrón con el que estamos trabajando, la especie con la que estamos trabajando, tiene su electrón diferenciante en este último orbital. Observemos que el ms es de menos 1. Eso quiere decir que la especie primero se llenó con todos los orbitales, con sus electrones hacia arriba, y luego se llenó con electrones hacia abajo, de manera que el último electrón que se puso tiene un spin de menos 1. Esto nos deja entonces con una especie 3p6, que sería en este caso el argón. Y en el caso de la pregunta B, tenemos un nivel energético de 5, el L es de 2, eso se relaciona con un orbital de tipo D. Los orbitales D se dividen en 5, cada uno tiene asignado un valor de ML, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Eso nos deja entonces con que para tener un MS, un número magnético de más 1/2, quiere decir que todo se llenó primeramente con orbitales o electrones hacia arriba, hasta que llegamos a la casilla más 2. Eso nos deja con una especie 3d5, que en este caso corresponde al elemento tecnecio.